Lo que debes conocer sobre el mercado de divisas, curso práctico. Temario del curso. Tema 4. El tipo de cambio de las divisas. El tipo de cambio de las divisas. El tipo de cambio de divisas, también conocido como tasa de cambio, es la relación existente entre el valor real de una divisa, con respecto a otra. Dicho de otro modo, el tipo de cambio de divisas, indica cuántas unidades de una divisa, son necesarias para obtener una unidad de otra divisa. Por ejemplo, un euro equivale a un 1,2 dólares estadounidenses. El tipo de cambio varía en función de la oferta y la demanda de las divisas, en cada momento. El tipo de cambio dependerá, por lo tanto, del mercado de divisas. Aunque en algunos regímenes o sistemas de tipo de cambio, el Banco Central de un país puede tomar partido en el mercado e intervenir de manera directa o indirecta para implantar una tasa de cambio que favorezca a su economía. Al hablar de tipo de cambio, entran en juego dos divisas, la divisa base y la divisa contraria, también conocida como divisa de cotización. La divisa base es la que se indica en primer lugar al referirnos al tipo de cambio. La divisa contraria es la que se indica en segundo lugar. Si tomamos como ejemplo el tipo de cambio EUR/USD igual a 1,2, el euro sería la divisa de base, y el dólar estadounidense la divisa contraria, o divisa de cotización. En este caso, y siguiendo con el mismo ejemplo, nos encontraríamos que un euro equivaldría a 1,2 dólares estadounidenses. Es decir, que por un euro, nos darían a cambio 1,2 dólares estadounidenses. La relación también se puede hacer a la inversa, y entonces tendríamos que por un dólar estadounidense, solo deberían pagarse 0,8 euros. El Forex, Foreign Exchange, es como se conoce al mercado de divisas, donde se negocia el tipo de cambio. Es en el Forex, donde se llevan a cabo las transacciones de compra y venta de divisas, que establecen el tipo de cambio en cada momento. En un sistema de tipo flotación limpia, del que hablaremos más adelante, las entidades financieras y brokers acuden al mercado a comprar o vender divisas, ya sea por necesidad de sus clientes, o por cuenta propia. Las entidades financieras de cierta dimensión poseen una sala de tesorería, donde se realizan este tipo de transacciones. Otras entidades más pequeñas confían estas operaciones en las más grandes, quizás a cambio de algún tipo de comisión o margen sobre las operaciones. Pongamos un ejemplo, para entender cómo funciona una sala de tesorería de una entidad financiera X. Cada día desde la apertura de sus sucursales, hasta el cierre, generalmente de las 8 de la mañana a las 2 del mediodía, se van generando peticiones de clientes exportadores e importadores, ya sea de bienes, servicios o inversiones, que necesitan divisas para pagar al exterior, en el caso de los importadores, o bien necesitan abonar en su cuenta las divisas cobradas del exterior, en el caso de los exportadores. Durante la mañana, y en función de las peticiones de sus clientes, la sala de tesorería saldrá al Forex a vender excedentes de divisas, procedentes de los cobros de sus clientes exportadores, o bien a comprar divisas, para cubrir las necesidades de pago de sus clientes importadores. Puede ser que la operación de salida al Forex para comprar o vender se repita varias veces a lo largo de la mañana. La oferta y demanda hace que los precios se muevan rápidamente, y es posible que cada vez que se sale al Forex a vender o comprar divisas, los precios hayan variado algunos pipos, céntimos. El mínimo para acceder a comprar o vender divisa en el Forex es el contravalor de $1.000.000 USA. De los diferentes cambios obtenidos en las operaciones de compra y venta, por su sala de tesorería, la entidad financiera X sacará la media aritmética y establecerá el tipo de cambio medio, el conocido como fixing. Este tipo de cambio será la base para aplicar el cambio final a las operaciones de sus clientes, a los cuales restará un diferencial, exportadores, o añadirá un diferencial, importadores. Estos diferenciales representan la ganancia de la entidad X en las operaciones de divisas de sus clientes.
Cuando hablamos de precio de las operaciones, debemos tener presente que el cambio denominado de exportación es un cambio de compra de divisas, la que le compra la entidad financiera a su cliente exportador, para abonarle en cuenta. Mientras que el cambio denominado de importación es un cambio de venta de divisas, las que vende la entidad financiera a su cliente importador, para que pueda pagar a su proveedor extranjero. Es importante no despistarse en este sentido, pues mentalmente asociamos la exportación a la venta, y la importación a la compra. En este caso se debe observar desde la óptica bancaria, el banco compra divisa al exportador, y vende divisa al importador. Estos cambios son realmente los que se aplican a las operaciones, y pueden ser diferentes para cada entidad financiera, si bien es cierto que la diferencia no debiera ser excesiva. En cuanto a las operaciones de compra y venta en el Forex, aunque sí pueden ser sensiblemente diferentes, en función de los diferenciales que por política aplica cada entidad financiera a sus operaciones. Los bancos centrales no realizan operaciones de compra y venta para operaciones comerciales, por lo que los cambios que publica, por ejemplo el BCE, son cambios de referencia para la ciudadanía, que como ya hemos dicho, no tienen por qué ser los que aplican las diferentes entidades financieras. De acuerdo con la actuación de los bancos centrales, podemos diferenciar entre cambios fijos y cambios flotantes, en función de si interviene el propio Banco Central, para modificar o establecer el precio. Tipos de cambio. Tipo de cambio fijo. Hablamos de tipo de cambio fijo, cuando el Banco Central de un país establece el valor de su moneda nacional, con respecto a la divisa de otro país. Dependiendo de si la intervención del Banco Central del país es más estricta o más flexible, se puede diferenciar entre varios regímenes cambiarios. Régimen de convertibilidad, o caja de conversión. El régimen de convertibilidad, o caja de conversión, es el régimen cambiario más estricto dentro del tipo de cambio fijo. Se trata de un sistema cambiario, en el que la moneda nacional de un país está totalmente respaldada por una divisa más fuerte, y con libre convertibilidad de esta moneda a tipo fijo. Régimen convencional de tipo fijo. En el régimen convencional de tipo fijo, el Banco Central de un país establece el valor de su moneda con márgenes de más, menos, 1%, sobre una divisa, o canasta, o cesta de divisas. Para poner en práctica este sistema cambiario, el Banco Central del país puede llevar a cabo tanto políticas directas de intervención, como por ejemplo comprar o vender dicha divisa, como políticas indirectas de intervención, como puede ser subir o bajar los tipos de interés. Tipo de cambio dentro de bandas horizontales. En este sistema cambiario, las fluctuaciones permitidas de la moneda son algo más flexibles que en el caso anterior, aunque siempre de más, menos, 1%, por lo menos con respecto a una tasa de cambio central. Este régimen cambiario también se denomina tipo de cambio con zona objetivo. Tipo de cambio móvil. En el régimen de tipo de cambio móvil, la moneda es sometida a ajustes de pequeña magnitud de forma periódica, a una tasa fija, o como respuesta a algunos indicadores cuantitativos. Estos ajustes se pueden llevar a cabo de manera activa o pasiva. Tipo de cambio con bandas móviles. Se trata de un régimen cambiario, similar al tipo de cambio con bandas horizontales, solo que el ancho de las bandas en este caso se va incrementando poco a poco. Tipo de cambio flotante. En el tipo de cambio flotante, la tasa de cambio depende de la oferta y la demanda que se dé en cada momento, en el mercado de divisas o forex. Al hablar de tipo de cambio flotante, se puede diferenciar entre un cambio completamente libre y otro algo más sujeto a la intervención. Flotación limpia o independiente. El término flotación limpia, también conocida como flotación independiente, hace referencia a la situación de las monedas, cuyo tipo de cambio depende únicamente de las transacciones de compra y venta de divisas que se dan en el mercado. El Banco Central no interviene en ningún momento. Flotación sucia, o tipo de cambio flotante administrado. Por flotación sucia, se entiende la situación de las monedas cuyo tipo de cambio se obtiene en las transacciones de compra y venta de divisas, en el mercado, pero donde el Banco Central interviene también, comprando o vendiendo divisas,
para estabilizar la moneda y lograr sus objetivos económicos. Tipo de cambio real y tipo de cambio nominal. La clasificación de tipos de cambio fijo y flotante no es la única que se puede hacer. Otra de las clasificaciones más habituales que se puede realizar para la tasa de cambio es diferenciar entre tipo de cambio real y tipo de cambio nominal. Tipo de cambio real. El tipo de cambio real de una divisa se refiere al poder adquisitivo de esa misma divisa en función de los precios del país de otra divisa. Tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal hace referencia a la cotización oficial de un tipo de cambio en el mercado de divisas. Los cambios oficiales. En julio de 1998, al principio de iniciar sus funciones, el Banco Central Europeo tomó la decisión de publicar diariamente los tipos de cambio del euro, no con el carácter de oficiales, sino como cambios de referencia de las principales divisas con las que opera la eurozona, publicación que consideró tenía utilidad para aquellas personas y empresas que no tuvieran fácil acceso a información suficiente sobre los mercados, disponiendo así de la garantía que proporciona la emisión de la misma por la institución monetaria de la Unión Monetaria Europea, información que por otra parte es útil en la valoración de activos de las carteras de inversión, balances de las empresas, estados financieros y en los procedimientos para solventar litigios. Estos cambios de referencia se presentan como cambios medios, es decir, sin expresar cambio comprador y cambio vendedor, y son calculados por el BCE diariamente, salvo los festivos para los mercados de divisas, o sea, salvo los sábados, domingos, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año. Se toman los valores de los mercados hacia las 2:15 del mediodía, hora española, insertando esta información en el Diario Oficial de la Unión Europea. Depreciación y devaluación. A veces se usan de manera indistinta los términos depreciación y devaluación, lo que es un grave error. Los dos términos hacen referencia a una pérdida de valor de la moneda nacional frente a una extranjera, pero se usan en dos situaciones muy distintas. El término depreciación se usa en un esquema de flotación libre del tipo de cambio, donde éste es determinado por la interacción de la oferta y la demanda en el mercado. La devaluación se usa en un esquema donde el gobierno fija el tipo de cambio y anuncia que su valor pasará de uno a otro menos elevado. Apreciación y revaluación. Del mismo modo que en el caso anterior, a veces se usan de manera indistinta los términos apreciación y revaluación, esto es un grave error. Los dos términos hacen referencia a una ganancia de valor de la moneda nacional frente a una extranjera, pero se usan en dos situaciones muy distintas. El término apreciación se usa en un esquema de flotación libre del tipo de cambio, donde éste es determinado por la interacción de la oferta y la demanda en el mercado. La revaluación se usa en un esquema donde el gobierno fija el tipo de cambio y anuncia que su valor pasará de uno a otro más elevado. Ventajas y desventajas. En primer lugar, en una depreciación o devaluación, aunque por factores diferentes el efecto es el mismo, se favorecen las exportaciones. Ante un escenario donde la moneda de un país disminuye su valor, beneficiará las exportaciones, ya que con la misma cantidad de dólares u otra moneda extranjera, se pueden adquirir más unidades de moneda nacional, es decir, se puede comprar más productos y servicios, usando menos dólares. Sin embargo, esta situación no será buena para los habitantes de dicho país, puesto que ellos tendrán que pagar más por el mismo producto, disminuyendo así el poder adquisitivo de la población. Asimismo, las importaciones serán más costosas, porque pagar con dólares implicará gastar más unidades de la moneda local, por la misma cantidad de productos que se compraba antes. Por ejemplo, decir que el euro se ha depreciado frente al dólar americano, quiere decir que hoy, los integrantes de la eurozona deben pagar más euros de los que pagaban ayer, para obtener un dólar. Esto quiere decir que el dólar es más caro. Es decir, al establecer los tipos de cambio, mediante comparaciones entre dos divisas, cuando una se deprecia, la otra se aprecia.